Y hoy vamos a ver el capítulo número 30. Y en este capítulo se le dan a Moisés instrucciones sobre el altar de incienso, sobre el dinero del rescate de las personas, sobre la pila, ¿verdad?, de bronce, o era un altar de bronce, y también el aceite de la unción y el incienso. Y vamos a leer el versículo 1. Instrucciones para el altar de incienso. ¿Ese tiene imagen? ¿Está una imagen? ¿Esa tiene imagen? Allá atrás veo mucha gente parada. Tomen todo su asiento, por favor. Me distraigo. ¿Ya pusieron la imagen? Ok. Dice el verso 1. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuerdos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuerdos del altar, y pone una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro, sujétalos, dice, en 2 lados opuestos al altar por debajo de la moldura de oro, para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. ¿Me escucho raro, Vic? ¿Dónde está Víctor? Haz las varas con madera de acacia, ahí van viendo, ¿verdad? Y recúbrelas con oro. Coloca el altar de incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca. El lugar de la expiación que cubre las tablas grabadas con la condición del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana, ¿cada cuándo? Cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, ¿cada cuándo? O sea, 2 veces al día. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar, ¿qué dice? ¿Verdad? Ahí está, ahí creo que también lo tienen. Acá está cómo era el altar y cuáles eran las órdenes que el Señor le estaba dando a Moisés. Dice que había de ser hecho de madera y cubierto de oro, con cuerdos a los extremos y una cornisa de oro en torno de él, y con anillos de oro para introducir las varas con que transportarlo. Se usaba mucho el oro por la pureza. Y la medida del altar del incienso en el templo de Ezequiel es doble que la de aquí, y ahí le llamaban el altar de madera, sin mencionar al oro, para dar a entender que el incienso en los tiempos mesiánicos había de ser espiritual, el culto debería ser sencillo y el servicio de Dios ampliado. Otro punto que le da aquí, o indicación que le da el Señor, es que había de estar situado enfrente del propiciatorio. ¿Quién sabe qué es el propiciatorio? ¿Nadie sabe cuál es el propiciatorio? ¿Quién tomó escuela de ministerio? A ver, levante la mano. ¿Quién tomó? Pues se durmieron. ¿Ya no lo enseñan, Ivonne? A ver, ¿quién tomó escuela? ¿Y no tomaron eso? A ver, ¿quién sabe qué es el propiciatorio? Le voy a dar un pase directo allá con San Pedro, el que me diga. Y sin comprarle una lana. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Mande?
Producción, ¿tiene la foto del propiciatorio? ¿Mande? Ahorita para que lo vean. Si sí lo saben, nada más que se les olvida. ¿En qué quedó la novela ayer de Paquita, la del barrio? Bien que saben, ¿no? ¿No la tienen? Esa no es. Dice que el propiciatorio estaba atrás del velo, porque aunque el que estaba ministrando en el altar no podía ver el propiciatorio por interponerse el velo, debía sin embargo mirar hacia él y dirigir el incienso en aquella dirección, para enseñarnos que aunque no podemos ver el trono de la gracia con nuestros ojos corporales, debemos situarnos en la oración ante Él por fe, dirigir a Él nuestras plegarias y elevar a Él nuestra mirada. No vemos a Jesús, no vemos al Señor, sentimos su presencia, sentimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos en aquel tiempo pues tenían que mandar este incienso. Punto número 3, que Aarón tenía que quemar incienso de suave fragancia en este altar cada mañana. ¿Saben qué se quema para los mosquitos en la costa? El coco seco. Ese es y luego hay otro que tiene otro aroma. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿No? Se me fue el nombre. Citronela, ese es nice. No, ayer un pedazo de palo. Ocote. Ok, ¿quién está el ocote? Ocote, ese es para los pobres el incienso, ¿verdad? Real. Y dice que lo que ponían no solamente era para ahuyentar el mal olor de la carne que se quemaba todos los días en el altar de bronce, 2 veces al día, entonces olía a carne asada todo el tiempo, y por eso también ponían este aroma para que mitigara el olor a carne. Dice que también era aceptable a Dios por los servicios del pueblo. Y en cuanto a los sacrificios que se ofrecían sobre el altar de bronce, se hacía satisfacción por todo lo que era desagradable a Dios, era por los pecados del pueblo y también del sacerdote. El altar de incienso, vamos a ver de qué tipo era. Préstame un micrófono porque yo me escucho terriblemente mal. ¿Ustedes escuchan bien? Entonces quítame esta. O quítenme esta. ¿Está apagada? Ah. Entonces, ¿qué tipo era el altar de incienso? 1, de la mediación de Cristo. El altar de bronce en el atrio era tipo de Cristo que muere en la tierra. El oro en el santuario era tipo de Cristo que intercede en el cielo. ¿Recuerdan cuáles fueron los regalos que le llevaron, que no eran los Reyes Magos sino sabios de Oriente? ¿Qué era? Oro, incienso y mirra, ¿verdad? Otra vez, ¿qué les dieron? Oro, incienso y mirra. Hasta ahorita llevamos oro y también estamos hablando del incienso. Por eso dice que Cristo intercede en el cielo. Y que este altar estaba delante del propiciatorio. ¿Alcanzaron a ponerlo? ¿No? ¿Tabito? Nada. Tantas computadoras nuevas y todo que me piden y algo se me ocurre y no lo ponen. Dice, porque Cristo siempre está en la presencia de Dios en favor de nosotros, ¿verdad? Él es nuestro abogado y la intercesión ante Dios. Él siempre está intercediendo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entonces, nos habla aquí que Cristo intercede como Rey, de ahí que no aparezca a la diestra de Dios de pie o postrado, sino está sentado. ¿Cómo está Cristo? Sentado. No está parado, no está postrado, sino sentado. ¿Cómo? Como quien ya terminó su trabajo, como quien ya terminó su tarea. Es decir, Cristo ya había pasado por el sacrificio. Otro punto es la oración de los santos. Las lámparas
que eran aderezadas o encendidas al mismo tiempo que el incienso era quemado, para enseñarnos que la lectura de las Escrituras son nuestra luz y nuestra lámpara. La lectura de la palabra de Dios es una tarea de nosotros, es una tarea diaria. ¿Es una tarea qué? Diaria, ¿verdad? Levanten la mano los presumidos que leen la Biblia todos los días. ¿Nadie? Sí, levántenla, levántenla. ¿Ok? Ahorita les voy a preguntar un versículo. Y también tenemos que acompañar nuestras oraciones y alabanzas. En el Viejo Testamento lo hacían 2 veces al día. Nosotros lo podemos hacer las veces que queramos. Podemos cruzar el velo, pasar el velo. El velo se rasgó cuando Cristo murió por nosotros. Y no solamente podemos estar, el templo ya no existe. En aquel tiempo estaba el atrio, el patio, ¿verdad? El atrio, el patio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, pero sin pecado. Le amarraban unas cascabeles ahí, por si quedaba muerto, lo jalaban. Nadie más podía entrar, solamente él una vez al año. Pero con Jesús nosotros podemos entrar al lugar santísimo las veces que queramos. Cada vez que estamos orando, cada vez que le estamos pidiendo al Señor, cada vez que estamos orando, estamos en el lugar santísimo. Entonces, por eso habla de un incienso agradable, no un incienso abominable. Más adelante vamos a ver cuando ofrecen un fuego extraño al Señor y mueren las personas que le ofrecen fuego extraño. Lo que le ofrecían a Dios, Dios nunca buscó que su pueblo, Él fuera un ídolo para su pueblo, sino que fuera su Dios, su protector, que fuera más que un ídolo, ¿verdad? Porque los ídolos no tienen vida, no tienen poder, no tienen nada. Los ídolos son hechos por seres humanos, le dan forma, le dan figura, y eso lo vamos a ver más adelante. Hay dinero para el tabernáculo, ¿verdad? Así se llamaba la tienda de campaña. Verso 11 al 16 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor, ¿verdad? Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esta ofrenda sagrada al Señor. Y cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, ¿qué dice? El rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará tampoco menos. Para Dios ahí todos tenían que dar igual. Dice: recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo ¿para qué? Para cuidar el tabernáculo, ¿verdad? Estamos hablando de una ofrenda, de un pago, para que pudiera el tabernáculo seguir de pie, tener las veladoras, tener todo lo que se hacía, la limpieza, vestimenta, limpiar todo lo que había dentro del tabernáculo. Dice: esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Entonces, Dios le encarga a Moisés hacer una leva. ¿Alguien ha escuchado la palabra leva? Estuve checando y varios comentarios bíblicos le ponen este nombre, ¿verdad? Leva, no le ponen impuestos, sino la leva del dinero en el pueblo. Y era por persona. ¿Cuántos años tenía que tener? 20 años, ¿verdad? Y cada vez que él hacía el censo, es decir, yo creo que el censo lo hacía cada año y cada año se le pedía a cada una de estas personas. Entonces, se pedía como un tributo anual. Ahora, en Mateo 17:27
Vamos a leer algo, porque este fue el tributo que Cristo pagó para no ofender a sus adversarios cuando estuvo en la tierra. Y Mateo 17:27 dice: sin embargo, no queremos que se ofendan, así le dice Jesús. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y ahí encontrarás, ¿qué dice? ¿Sí se lo pusieron? Y ahí encontrarás, ¿qué? Una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. ¿A quién le estaba diciendo el Señor Jesús? ¿A quién? Bueno, ¿qué les enseñan en la escuela de ministerio? ¿Nadie no oye las prédicas aquí los domingos? ¿Grupos en casa? ¿A quién? Esa es la canción, Pedro, Pedro. Ah, no, ¿verdad? Esa no es, ¿ah? Okay. Ese no es ese Pedro, ¿ah? Okay. Así es, a Pedro, ¿verdad? Otra prueba de fe a Pedro, ¿verdad? Que le estaba enseñando el Señor. Pero ahí le dice: pagas tu impuesto y pagas el mío. Todavía se acostumbraba a hacer eso. Entonces, el tributo que tenía que pagar era medio ciclo. Y leímos que ni el rico pagaba más, ni el pobre pagaba menos. Rico y pobre pagaban exactamente igual. Este tributo había de pagarse como rescate del alma, para que no hubiera entre ellos mortandad. Es lo que leímos en el pasaje. Y miren, la palabra hebrea, Negev, significa plaga o mortandad. Viene de la misma raíz que la de muerte en batalla. Muerte en batalla. Punto número 3 es: esta moneda que se recogía había de emplearse en el servicio del tabernáculo. ¿Quieren el sumo sacerdote? Aarón, ¿verdad? Y él administraba todo lo que ingresaba en el tabernáculo, en el templo. Entonces, con ella se compraban víctimas para los sacrificios, se compraba harina, incienso, vino, aceite, combustible, vestiduras para los sacerdotes, etcétera. Entonces, ¿quiénes se beneficiaban de lo que pagaban? El tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo se encargaban para ofrecerle ofrenda a Dios todos los días, 2 veces al día, y se compraba todo lo que había ahí. Entonces, era muy importante que se cumpliera lo que el Señor les estaba pidiendo. Cuando Dios nos da una tarea, Dios siempre nos va a dar el recurso. Si Dios te habla de un nuevo trabajo, de un nuevo negocio, de algo a echar a andar, de una universidad o algo, Dios siempre te va a dar el recurso, te va a dar el camino, pero también te va a dar el recurso. La idea es estar bien seguros, tener la fe que mueve montañas. En ese tiempo no había quien más les diera dinero. Sabemos de dónde venía el pueblo de Israel. Había pasado más de 400 años de ser esclavo. No sabían hacer otra cosa más que ladrillos. Ser esclavo durante muchísimas generaciones. Pero Dios habla y empiezan a hacerlo. Vamos a ver más adelante. Empiezan a hacer muchas cosas. Los orfebres, los de que hacían tela, todo. Cómo Dios les da los dones, les da los talentos para hacer todo lo que necesitaban para el tabernáculo. Y dice en el verso 17, instrucciones para el lavamanos. Hay un lavamanos también donde se lavaban las manos. Luego el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo, ¿qué dice ahí? ¿Entre el qué? El tabernáculo y ¿dónde? ¿Sí la tenemos? Pero bueno, entre el tabernáculo y el altar, ¿verdad? Estaba el lavamanos para tenerlo a la mano y lavarse las manos. Dice, ahí Aarón y sus hijos se lavarán las manos. Recuerda que Aarón y su familia fueron llamados para ser los sumos sacerdotes. Aarón el sumo sacerdote y sus hijos todo lo que le ayudaban a él en las cuestiones del tabernáculo. Por eso dice que solo Aarón y sus hijos
se lavarán las manos y los pies. Nadie del pueblo podía hacerlo porque solo ellos ofrecían el sacrificio al Señor. La gente iba, entregaba los animales, entregaba lo que tenía que entregar y ellos se encargaban de ofrecer al Señor. Dice, tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor y también cuando se acercan al altar, ¿para qué? Quemar sus ofrendas. Dice, de lo contrario, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón, sus descendientes, y tendrán que obedecerla. ¿Qué dice ahí? Es decir, si ven, hemos leído varias veces que dice, tendrán que obedecerla perpetuamente y obedecerla de generación en generación. Es decir, ellos tenían que enseñarle a sus hijos a hacer exactamente lo mismo. El pueblo tenía que enseñarle a sus hijos a hacer exactamente lo mismo que ellos hacían. Entonces era algo que se iba transmitiendo, todavía no existía la escritura, y se iba transmitiendo de boca en boca con todas las generaciones. Ahora, en esta parte que leímos se dan órdenes. Una es para la construcción de la pila de bronce. La capacidad era bastante agua, porque usaban agua para lavarse las manos, lavarse los pies. Aarón y sus hijos eran los únicos que podían lavarse ahí, las manos y los pies. Y dice que, ¿dónde tenía que estar? Estaba cerca de la puerta del tabernáculo. Punto número 2, cada vez que Aarón y sus hijos entraban a ejercer su ministerio, al menos en la mañana, debían lavarse las manos y los pies en esta pila. ¿Por qué? Y si iban con las manos limpias. Bueno, ¿cuál era el objeto de que ellos lo hicieran así? Enseñarles a mantenerse puros en todos los actos de su ministerio. Puros, mantenerlos puros, limpios. Todos los que somos pastores, líderes, ¿verdad? Servimos en algún ministerio, tenemos que escuchar esta parte. Siempre estar puros, ¿verdad? No tenemos aquí un lavacro, no tenemos para que te lave las manos. Bueno, sí tenemos en los baños, pero lo que nos enseña a nosotros y lo que le quería enseñar a las generaciones también es que todo servicio al Señor se debe de tomar con mucha responsabilidad. Lo mejor que podamos hacer para estar siempre en santidad. Hemos aprendido de poner todas nuestras cargas en el Señor, de ponernos a cuentas con el Señor, de perdonar. ¿Hay alguien aquí? No levante su mano. ¿Que sigue sin perdonar a otra persona? No levante su mano. ¿Hay alguien aquí que le debe a otra persona y no le paga? ¿Hay alguien aquí que no le habla a sus padres? Pues caerían como chicharrón si sirviéramos en el altar. Hablo para los que servimos. Levante la mano quienes servimos en algún ministerio en la iglesia. Levante la mano los pastores. Levante la mano los líderes. ¿Verdad? Es para nosotros. Bueno, y para todos los demás, ¿verdad? O sea, enseñaba a mantenernos puros. Puros. En aquel tiempo, la paga del pecado era la muerte. Si no lo hacían, ¿qué dice la Biblia que les iba a pasar? Iban a morir. Iban a morir. Ahora morimos espiritualmente. Pecamos, estamos sirviendo y pecamos. Seguimos diciendo malas palabras, no perdonamos a alguien, no lo sé. Y seguimos vivos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Es por su gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero no debemos abusar de la gracia. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos también que siempre tengan manos limpias, ¿verdad? Un corazón puro. Quizá a nosotros nos cuesta, pero hay que enseñarle a nuestros hijos. Salmos 24:3 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Quién dice ahí?
¿Quiénes pueden? Solo. ¿Quién está en el teclado? ¿Está Freddy o está Ah, solo los de manos, ¿qué? Limpias. Habla de la limpieza de las manos y un corazón puro. Podemos fallarle a Dios. Hoy, ¿cuántos le fallamos a Dios hoy? Levante su mano. También los mentirosos, ¿verdad? Pero hoy en la noche, antes de dormirnos, después de cenar, nos ponemos a cuentas con el Señor. ¿Cuánto lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Para qué? Corazón puro. Dice que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ídolos, recuerda que no solo son los que son hechos de mano de hombre. Ídolos pueden ser muchas cosas. Ídolos pueden ser muchas cosas. Todo aquello que te lleva a alejarte de Dios es un ídolo. Algunos es su carro, su hobby, el fútbol, los que le van a la América, porque no viene el domingo porque juega el América, ¿verdad? Dice que no rinden culto a ídolos. ¿Y qué más dice? Y nunca, a ver, ¿quién nunca dice mentiras? Ni una mano. Al menos digan yo para que sea la primera mentira. Dice, y nunca dicen ¿qué? Mentiras. Ya estoy preparando un mensaje acerca de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Alguien ha contado cuántas veces mentimos en el día? ¿Alguien se ha contado cuántas veces miente? Por ejemplo, los que llegan tarde, matan a la abuelita 3 veces. Los que llegan tarde al trabajo, inventan marchas que no hay. Pobres maestros, todo le echamos a los maestros. ¿Alguien ha contado cuántas mentiras dice al día? Pero sí se dan cuenta con qué facilidad mentimos. O sea, muy fácil. Pero quien está detrás de la mentira es Satanás. Y luego dice, ellos recibirán la bendición del Señor. ¿Y qué más? Y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. ¿Verdad? Es cierto que Aarón y sus hijos ya se habían bañado, venían de bañarse, ya estaban santificados, pero habían de repetir el lavamiento de las manos, que de un modo especial había de emplearse en el servicio de Dios. Era algo que Dios había establecido. Tenían que lavarse también los pies, así fueran limpios, lo que sea, tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque quizá de su tienda, de su casa al tabernáculo, pues en aquel tiempo era polvo, era tierra, era desierto. Por donde caminaban se ensuciaban los pies. O si venían de esas tormentas de arena, más todavía. Entonces tenían que hacerlo forzosamente. O sea, no lo tenían que pensar, lo tenían que hacer. Así como nosotros todos los días tenemos que orar, ponernos en manos del Señor y leer una porción bíblica. Alguien diga amén. Entonces, ¿qué nos enseña? Nos enseña a renovar nuestro entendimiento, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados. No a un hombre, se lo entregas al Señor y le dices, Señor, perdóname en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre te será dado y te será hecho. Para poder servir dignamente en la casa del Señor, como pastor, como líder, como voluntario, como anfitrión, en el área que te toque servir, siempre estar puros. Como si tuviéramos un lavacro aquí o a la entrada de la iglesia y te lavaras las manos y te lavaras los pies y te lavaras la lengua. ¿Verdad? Es ponernos a cuentas, andar en santidad. Dios estableció estas leyes en ese tiempo, estos ritos en este tiempo, pero cuando vino Jesús ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos. Porque Él con su sangre nos limpió de todo pecado y no tenemos que ofrecer sacrificio 2 veces al día. Ellos lo hicieron durante años. Olía a carne quemada. Y por eso usaba ese aceite de la unción. El incienso también. Y
Primera de Juan 1:7, ¿se lo saben de memoria? Ahí está. ¿Qué dice? Dios está en luz. ¿Y qué más dice? Y tenemos comunión unos con otros. Creo que me equivoqué. ¿Qué dice Juan 1:7? ¿Alguien trae su Biblia? No se me queden viendo, busquen en su Biblia. La Biblia del Mormón. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:7? Ese es Juan 1:7. ¿Y cuál es la que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿Mande? Ahí está. Me equivoqué por 2 versículos. Es Primera de Juan 1:9. Ok, para corregirlo ya. Otra vez, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Ok. Santiago 4:8 al 10 dice: acérquense a Dios, y Dios ¿qué? Se acercará a ustedes. ¿Quién quiere que Dios esté cerca de cada uno de ustedes? En la noche acérquense a Dios, en la mañana acérquense a Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. O sea, Dios está ahí con ustedes. Los ángeles están listos para que ejercer la orden que ustedes van a dar de cuidar a su familia, de echar fuera toda maldición, toda enfermedad, todo lo que el enemigo quiere levantar en contra de ustedes. Dios los va a proteger y los ángeles están listos ahí. Cuando te cubres con la sangre de Cristo derramada en la cruz, no importa que el diablo se ponga de cabeza, no te puede tocar. Por eso dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense, ¿qué dice? Las manos. Y luego, ¿qué más dice? Pecado. Voltea a ver el que está a tu lado y le hagan una sonrisa. Y luego, ¿qué dice? Purifiquen, ¿qué más? Su corazón. Es decir, Viejo Testamento, Dios no vino, Jesús no vino a terminar con el Viejo Testamento, a darle continuidad al Nuevo Testamento, pero rasgó el velo, quitó lo que impedía entrar del lugar santo al lugar santísimo. Y dice: porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya, ¿qué dice? Llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllese delante del Señor y Él los levantará, ¿qué dice ahí? Con honor. Es decir, para eso tenemos la noche, ¿verdad? Para ponernos a cuentas con Dios. Y al otro día nos levantamos nuevos. Ya el día pasado ya pasó, ya no hay ningún problema. El vino de ayer ya para el siguiente día es vino viejo. La mañana le dice: Señor, quiero mi vino nuevo, recién hecho, fresquecito. Y Dios nos da el vino nuevo. Lo que ya cometimos en el pasado, Dios nos perdona. Ahora vamos con el aceite de la unción. Si entras a la salita ahí, en la esquina hay una botella de vidrio. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas. Le dice: mirra pura, canela aromática, cálamo aromático, casia. Luego, ¿qué más dice? Según el peso del ciclo del santuario. ¿Ya? Tráela, sí. Ese aceite tiene oliva, canela, acacia, cálamo y mirra. Milagroso. No, no es cierto. Esta me la regalaron, es traída de Israel y la vamos a usar hoy. A ver, ábrela. Y tráeme el 7 machos también de ahí. ¿Saben ustedes el 7 machos? Ese era para espantar a la suegra. Y dice: kilos de acacia, calculados según el peso del ciclo del santuario. Dice: consigue también 3.8 litros de aceite de oliva. O sea, Dios
nos da las indicaciones para todo. O sea, Dios les dio indicaciones para hacer el aceite de la unción. Dice, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Dice, y utiliza este aceite sagrado para ungir, ¿qué dice ahí? Primero el tabernáculo, luego el arca de pacto, luego la mesa y todos los utensilios que estaban ahí, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, todos sus utensilios y el lavamanos con su base. ¿Qué dice ahí? 29, conságralos. Todo en nuestra vida tiene que estar consagrado para el Señor. Todo era consagrado para Él. No somos perfectos, tenemos muchísimas fallas, pero sí podemos andar en ese camino de la perfección. Estamos aprendiendo a hacerlo. Consagrar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, mi matrimonio, mis hijos, mi negocio, mi trabajo, mi vida. Habla ahí de conságralos para que sean completamente santos. Santo, recuerda que es apartado para Dios. Tú y yo somos santos. Dile al que está a tu lado, santo. Y si ves un Blue Demon, también dile, nada, es cierto. Dice, después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Se volverá santo. Vean, una cruz no tiene nada de valor, el aceite no tiene nada de valor. Déjale, pastor, no, o sea, eso no tiene nada. O sea, Jesús no usó nada de eso. Nada. Él dio su sangre por nosotros. Nos enseñó cómo andar en este mundo. Y luego dice, unge a Aarón y a sus hijos. El aceite servía solamente para ungir todo lo que había dentro del tabernáculo, pero solamente a Aarón y a sus hijos, como el sumo sacerdote y los sacerdotes. En Apocalipsis nos llaman que somos reyes y sacerdotes. Dice, a fin de consagrarlos otra vez, de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado, ¿qué dice? Para mí, de generación en generación. Es decir, lo iban a hacer los hijos, los nietos, tataranietos y muchas generaciones. Iban a seguir haciendo esta parte, porque Aarón seguiría con la tradición con sus hijos. Aunque Aarón cometió muchos errores, lo vamos a ver quizá el siguiente miércoles, pero aún así Dios escogió a esa familia. Dice, nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. No había tepito en ese tiempo ya, porque lo ibas a conseguir en el mercado negro. Ahí decía que nadie debería de usarlo, nadie debería de fabricarlo tampoco. El Señor era muy celoso con sus cosas, ¿verdad? Consagrarlo a Él, todo era santo. Dice, es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote, ¿qué dice ahí? Será excluido de la comunidad. El incienso. Entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especies aromáticas, gotas de resina, ¿verdad? Y aquí cáparas son de moluscos y galvano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales, y con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Ese es otro incienso. Otro incienso. Ya le dice cómo hacer todo esto. Muele una parte de la mezcla, conviértela en polvo fino, colócala, ¿dónde? Frente al arca del pacto, donde me encontraré, ¿qué dice? Contigo en el tabernáculo. Era el lugar donde Dios o Moisés se encontraba con Moisés.
Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula igual. Nada de lo que se usaba para Dios, el pueblo tenía permitido usarlo para ellos. Todo era para el Señor. Y si nos vamos a Primera de Reyes 1:39, dice, ahí el sacerdote Sadoc, era el sumo sacerdote en ese tiempo, tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. ¿Por qué? Porque Salomón era el rey. Fue ungido o levantado en ese momento como rey. Y Dios le dijo, úngelo, ¿verdad? Al igual que David, úngelo con aceite. Y dice que luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó, que viva el rey Salomón. Se nos dice que el nombre del esposo es Cristo y que es como ese ungüento que viene para nosotros y que es un buen nombre de los cristianos y que el buen nombre del cristiano es mejor que el buen perfume. Un día prediqué sobre el perfume de nosotros, que la gente cuando se acerca a nosotros y sabe que somos cristianos, debemos tener un aroma diferente, algo diferente. Dice en Cantares 1:3, qué fragante es tu perfume. Tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón, todas las jóvenes te aman. ¿A quién le encantan los perfúmenes? ¿Alguien escuchó la de son tus perfúmenes, mujer? Aunque allá en mi colonia decían son tus perjúmenes, mujer. Los que me sulibeñan o algo así, ¿eh? ¿Qué es eso? Mi papá la cantaba, pero yo no sé qué sea eso. Y dice Eclesiastés 7:1, y ese es para nosotros: vale más una buena reputación que un perfume costoso. Puedes usar el mejor perfume, pero por dentro estar podrido, no nosotros, allá afuera. Dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Que la gente hable bien de ti, tenga un buen concepto de ti. Que la gente vea una diferencia en ti, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, que eres cristiano. Que la gente vea que hay una gran diferencia en nuestra vida. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Así que vamos a ponernos de pie. Y el día de hoy, hacen los pastores, ¿algún botecito tiene de este aceite? Saúl, Leo, ¿algún botecito tiene de este aceite? ¿Y tiene de este? Ah, ok. Vamos a ponernos en las manos, pastores, vamos a adorar. Y el día de hoy varios levantamos las manos que le fallamos el día de hoy al Señor. ¿Y por qué no? Si alguien trae ahí una falta de perdón, rencor, odio, amargura, ¿por qué no aprovechamos hoy para que ya llegando a tu casa duermas tranquilo, sin ninguna acusación? El diablo no podrá acusarte. Déjanos orar por ti. Déjanos ungirte con este aceite que se preparaba en el Viejo Testamento. Pero el aceite no tiene poder sino tu fe. A los pastores yo le paso esa autoridad de imponer las manos sobre tu vida, declarar sanidad. Pero tú puedes aprovechar también para ponerte a cuentas y también decirle a ellos si hay algo en especial que te gustaría que oraran. Recuerda que este tiempo que estamos viendo la serie Jesús viene, la idea es rescatar a nuestra familia que no le conoce. ¿Por qué no pasar también y pedir por ellos? Para que estén con nosotros allá arriba. Y que así como Jesús fue a preparar morada para nosotros, también la prepare para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos de sangre, algún vecino, amigo, compañero de trabajo, no lo sé. Pero que el día de hoy aprovechemos y que podamos orar por ti. Pero mientras, vamos a adorar un rato al Señor
Y conforme tú vayas sintiendo, puedes pasar con cualquiera de los pastores que están aquí.